Buenas noches, espero se encuentren muy bien, cuidándose y cuidando a su gente. Vamos a continuar con este tema y vamos a darle inicio a este tema de cómo se activan las células T y las células B y cuál es la función, pues, final de ellas. Entonces, sabemos que la interacción del antígeno con receptores antígeno específicos inician una cascada de eventos que finalmente terminan en que las células B o las T proliferen y se diferencien. De tal manera que el resultado de la estimulación antigénica es que las células B o las T se diferencien en células efectoras y también una fracción de esas proliferación termine diferenciándose en células de memoria, que como sabemos es una característica fundamental de la inmunidad adquirida. ¿Cuáles son las consecuencias pues, de la activación de células B y T? Entonces sabemos que las células B terminan produciendo anticuerpos y generando pues anticuerpos de diversos isotipos dependiendo de qué sea lo más apropiado. Y las células T terminan haciendo síntesis y secreción de citoquinas que como ya sabemos afectan a muchos y diferentes tipos celulares, por eso hablamos de que orquestan la respuesta inmune, o también dependiendo de si es una CD8, pues tiene un efecto citotóxico sobre la célula que la activa. Aquí vemos en resumen pues lo que sucede con una célula B cuando encuentra el antígeno apropiado, ¿verdad? Ya sabemos pues que lo invagina y por vía de las vesículas ácidas lo va fraccionando y actuando como una molécula presentadora de antígenos, como una célula presentadora de antígenos, con su correspondiente célula T colaboradora y la interacción recíproca de citoquinas, finalmente el linfocito B, observen que se transforma, se diferencia a una célula plasmática grande con retículo endoplasmático grande especializado en producir anticuerpos y secretarlos, ¿no? Y cuando son los linfocitos T, entonces recordemos que los linfocitos T tienen que encontrarse es con una APC que le presenta el péptido por el que tiene afinidad. Aquí vemos pues una célula dendrítica en la respuesta primaria que igual procesa la proteína y le presenta péptidos y con el que tenga afinidad pues establece una serie de interacciones como vamos a ver ahora. Ya esta célula es madura, ¿no? En la medida en que va, aquí está en un estadio madura la APC y aquí ya en el estadio maduro. Y eso tiene una serie de consecuencias, ¿no? De tal manera que el linfocito T secreta citoquinas que algunas pueden provocar la proliferación de más linfocitos T y algunos linfocitos T, sabemos pues, son citotóxicos, ¿no? Y si, por ejemplo, son activados, esas células infectadas, como ustedes ven aquí, actúan como células presentadoras, el linfocito T citotóxico la destruye. Y aquí vemos pues que se generan dos tipos de poblaciones, las TCD4, que son las colaboradoras, ¿no? Y las TCD8, que son las citotóxicas. Listo, entonces comencemos a ver por partes y vamos a ver la activación de las células TCD4. Ya sabemos pues que las TCD4 son las que llamamos también T colaboradoras, especialmente vamos a hablar de ellas, pero como vamos a mencionar más tarde hay otras, las T reguladoras, las T
17, T colaboradoras 17, y bueno. Pero en términos generales, lo que sabemos es que requieren que unas células presentadoras de antígenos le presenten el péptido vía MHC clase 2, ¿no? En la respuesta primaria son las células dendríticas, las APC, pero en las respuestas con células T ya cebadas, o sea, respuestas secundarias, las APC son las células B, las principales APCs. Hablemos primero, en primera instancia, de las células dendríticas. Ya sabemos, pues, que estas células dendríticas derivan, pues, o provienen del mismo precursor hematopoyético que da lugar a monocitos y macrófagos en médula ósea. Y hay dos subconjuntos de estas células dendríticas que se clasifican, pues, básicamente porque tienen funciones diferentes y por la expresión de moléculas de superficie, que se llaman células dendríticas plasmacitoides y células dendríticas mieloides, que sintetizan, que saben sintetizar los interferones alfa y beta, que como sabemos son una fase importante en la respuesta inmune, especialmente temprana, y que contribuyen pues de manera importante en la respuesta innata a patógenos como virus. Las células dendríticas plasmacitoides sintetizan entonces interferones alfa y beta en las fases tempranas de la respuesta inmune, ¿no? Y son las principales contribuyentes de la fase innata en la respuesta a patógenos como virus. Estas, las plasmacitoides. Y las mieloides son las que inducen la respuesta de las células T colaboradoras, o TCD4. Se conocen comúnmente como células dendríticas. Se encuentran en circulación y en muchos tejidos, especialmente cerca del sitio de entrada de la amenaza antigénica, es decir, bien sea por vía aérea, tracto gastrointestinal o por piel, y se pueden dividir en migratorias y en residentes de órganos linfoides. O sea, ¿qué es lo que se quiere poner en relevancia? Que la célula dendrítica tiene que sufrir un proceso de maduración a medida que va respondiéndole al patógeno. Entonces aquí lo vemos, ¿no? Es una célula dendrítica madura, por supuesto tiene los receptores tipo pH, con el cual interacciona con, en este caso, una bacteria, tiene el receptor fagocítico, ¿verdad? Y tiene la molécula MHC clase 2, pero expresada en cantidades bajas, ¿sí ve? Y luego, a medida que va procesando el antígeno, primero hace la fagocitosis y procesa el antígeno, entonces la MHC clase 2 se comienza a expresar en cantidades grandes, ¿cierto? Y también se expresa B7, CCR7, que como vamos a ver son claves, pues, para la activación de la célula T. Y aquí en este caso ya tendríamos a una célula T prácticamente madura. Hay síntesis de interleuquina 12, ¿no? Y expresión de moléculas homing, ¿no? Como es este caso de la CCR7, que la va a ubicar en las vénulas endoteliales altas a la entrada del ganglio linfático, para que finalmente alcance el ganglio linfático y allí, en el ganglio linfático, le presente el péptido, ¿no? A la célula TSD4, ¿no? Como lo ven aquí. Esto toma alrededor de 8 a 10 horas después de estar expuesta al antígeno hasta presentárselo en el ganglio linfático de drenaje a la célula T. Entonces, como vemos o podemos inferir de la diapositiva pasada, se requieren interacciones pareadas entre la célula presentadora de antígeno y las células T, CD4, además pues de la interacción clave, que es la del receptor de célula T con MHC clase 2, péptido. Pero ese contacto no es suficiente para que haya activación de la célula T, ¿no? Este contacto no es suficiente. Se requieren una serie de contactos adicionales, ¿sí ve? Que se llaman contactos coestimuladores y contactos adhesivos, que ahorita a continuación nos vamos a referir. Entonces la interacción TCR y complejo péptido MHC
es una interacción de baja afinidad, ya que apenas son aproximadamente 100 contactos por célula. Y recuerde que la célula está expresando 100.000 TCRs, ¿no? Y solamente hay 100 contactos. Y lo que se sabe es que requiere de otra serie de contactos adicionales con la APC, donde los contactos adicionales son los que ya mencionamos ahorita, los contactos coestimuladores, donde están involucradas estas moléculas de superficie, y los contactos adhesivos, donde están involucradas estas moléculas de superficie. Cuando se da todo esto que se llama la sinapsis inmunológica, entonces verdaderamente la célula T se activa, es decir, llegan señales de activación hasta el núcleo para que el núcleo cambie su patrón de expresión de genes, especialmente de citoquinas. Bueno, ya mencionamos que esos contactos contribuyen a la formación de la sinapsis inmunológica, que tiene como objetivo incrementar el tiempo en que las dos células están en conversación, pues. Y por tanto, permite que haya verdaderamente o que se generen estas señales de activación para que se generen los factores de transcripción que van a modular la expresión de genes en particular. Como ya dijimos, citoquinas y receptores de citoquinas. Entonces, la interacción pues clave o inicial es la interacción CD4-MHC clase 2, ¿no? Aquí tenemos CD4-MHC clase 2, ¿no? Que ya sabemos es una interacción con la región no polimórfica de la molécula de MHC clase 2 que incrementa la unión entre la célula TCD4 con la célula presentadora de antígenos. CD4 además actúa como un componente importante de las vías de activación de células T. Parece pues que CD4 se acerca al TCR, ¿no? CD4 se acerca al TCR después de que éste hace contacto con MHC péptido. Y la cola citoplasmática de CD4, ¿no? Se asocia con una enzima acá al interior de la célula T, involucrada en la activación de la célula T, de tal manera pues que esa enzima participa pues en una transducción de señal. En general podemos hablar de que la activación de la célula T virgen, requiere dos señales. ¿Cuál es la primera señal? Está el contacto TCR-MHC péptido, ¿no? ¿Y cuál es la segunda señal? El contacto coestimulador, ¿no? ¿Para qué se tiene que dar esto? Porque si no se dan esas dos señales, no, la célula T en reposo no se evada, o sea, virgen, no se activa. Pero estas dos señales no tienen importancia en la activación de células T ya cebadas, o las que llamamos células T de memoria. Bueno, ¿cuáles son las interacciones coestimuladoras más importantes? Entonces tenemos CD40 en APC y CD154 o CD40 ligando en célula T. Y la otra es B7 en APC y CD28 o CTLA4 en célula T. Estas interacciones participarían en llevar moléculas como algunas enzimas involucradas en la activación de células T al lugar donde el TCR está en contacto con la célula presentadora de antígeno. Y los otros contactos importantes son las interacciones adhesivas, ¿no? Y aquí tenemos CD2 en célula T, LFA1 en célula T, CD2, cuyo par en APC es CD58 y LFA1 interactúa con ICAM1 en la célula presentadora de antígeno. CD2 es una molécula pues específica de célula T y de las primeras que comienza a expresar durante el desarrollo, durante la ontogenia. Se une a CD58 que también se llama LFA3 de antígeno 3 asociado a la función del leucocito que se expresa en muchas células. ¿Qué hacen estas interacciones? Incrementar la adhesión. Recordemos que lo que decíamos es que esta interacción debe durar lo suficiente para poder que se configuren estas señales de activación.
¿Qué hace el FA1? Es una molécula de adhesión sobre la célula T, como ya mencionamos, pero no es exclusiva, y se une a CD54 o ICAM1 sobre la APC. Miren que estas son interacciones, todas estas son interacciones antígeno no específicas, pero que son fundamentales para que se estabilice la interacción célula T con la célula prentadora antígeno. De tal manera que podemos decir que, en resumen, tanto las interacciones antígeno específicas como las antígeno no específicas son fundamentales para que se dé la activación de la célula T. Activación de la célula T que resulta en mitosis, expresión y expresión de genes de citoquinas y receptores de citoquinas para que se formen ellas, diferenciación en células de memoria y en células efectoras, y también algo muy importante que ya lo mencionamos en clase pasada es el tráfico linfocitario, ¿no? O sea, que se regule la expresión de moléculas de superficie celular que terminen pues direccionando hacia dónde debe coger el linfocito, ¿no? Si estamos hablando de que hubo activación, quiere decir que tiene que ir a parar a los tejidos infectados y por lo tanto salir del órgano linfoide. Listo. ¿Qué es lo fundamental para que se dé todo esto que mencionamos aquí? Lo fundamental es que se active la célula TSD4, pero tienen que ocurrir unos eventos intracelulares, ¿no? Unos eventos intracelulares que lleven finalmente en forma de cascada, como ustedes ven aquí, hasta la activación de factores de transcripción, ¿no? Que se ubiquen en las secuencias promotoras de ciertos genes que se requiere la célula T activada exprese, como son, entre otros, citoquinas y receptores de citoquinas. De tal manera que la activación comienza desde la superficie celular, ¿no? Hasta el núcleo. Aquí vemos una diapositiva que nos muestra en términos generales de las proteínas involucradas en esta activación, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, sabemos pues que CD28, CD3 y cadena Z son moléculas transductoras de señal, ¿no? Y que hay unas proteínas que son quinasas. Quinasas quiere decir que ponen fosfatos, por eso los huecos que ven aquí, ¿no? Y entonces aquí vemos que algunas están poniendo fosfatos, ¿no? Y también tenemos otras proteínas que sirven de adaptadores, ¿no? Que, no, por ejemplo, esta LAT no es una enzima, pero es un adaptador fundamental. Aquí la vemos, la LAT, para poder que se reorganice la actina, que es fundamental pues en la activación de la célula T. Y para que se activen unas fosfolipasas, como que tenemos la C, luego el fosfatidilinositol fosfato, el diacilglicerol, que finalmente en ese procesamiento bioquímico se generan estas vías que finalmente llevan a la producción o a que se ubiquen o que se generen estos factores de transcripción, ¿verdad? Que tenemos aquí, para que haya una transcripción específica de genes en particular. Entonces, lo primero, ¿cómo ocurre la activación de la célula T? Pues lo primero es que haya la unión del péptido MHC al TCR, ¿no? Y que en el complejo receptor TCR participen, y aquí no es muy, no se ve claro, pero en esta sí participen CD3 y cadena Z. Aquí estaríamos resumiéndolo, ¿no? Es posible que la señal que inicie toda esta cascada sea simplemente cambios conformacionales aquí en la región transmembrana de las cadenas
del TCR o la agregación de múltiples TCRs en membrana celular, que cuando se da eso, comienza y se dispara todos estos mecanismos en cascada. Entonces, a los pocos segundos se activan tirosinas quinasas asociadas, ¿no? Como son la FIN y la LSK, ¿no? FIN asociada al TCR, a la cadena Z y al CD3, y LSK asociado a CD4. ¿Sí lo ven? ¿No? Que pertenecen a la familia de tirosinas quinasas que se conocen con el nombre de CRC. ¿Cómo se activan estas tirosina quinasas? CD45, proteínas de membrana, les quita un grupo fosfato inhibidor que las aproxima a CD3 y cadena Z, ¿no? Y le fosforila los ITAMs, que acá se ven mejor los ITAMs. Los ITAMs, ¿no? Estos ITAMs fosforilados de CD3 y cadena Z sirven de señal para otras tirosina quinasas como la SAP70, que pertenece a otra familia tirosina quinasa que se llama SIC. Y de hecho, individuos con mutación acá en SAP70 o que una mutación deleteria de SAP70 donde no se produzca SAP70, pues no responden antígenos. ¿Cuál es la razón? Pues que si esta proteína SAP70 no se produce, pues todo esto de aquí va a estar bloqueado, por lo tanto no va a haber señal de activación, por lo tanto va a haber una inmunosupresión grave, ¿no? SAP70 activado, ¿qué es lo que hace? Entonces, activa a la fosfolipasa C-gamma, ¿no? Que es una enzima de membrana que digiere fosfolípidos de membrana, es decir, rompe fosfatidilinositol difosfato en diacilglicerol trifosfato y se disparan estas dos vías de activación. Esta que es una cascada de quinasas y esta que involucra un incremento en los niveles de calcio, pero que finalmente llevan pues a que se generen los factores de transcripción apropiados que se unan a los promotores de los genes claves en la respuesta de la célula T. El diacilglicerol activa pues a la proteína quinasa C, esta que tenemos aquí, que a su vez activa una quinasa de cascadas, pues para que finalmente se genere estos factores de transcripción. Una de las maneras de saber que la célula T se activó es que se transcribe una cadena, la cadena alfa del receptor de interleuquina 2, que se llama, este receptor se llama CD25. A las 24 horas la célula se agranda y la proteína interleuquina 2 se comienza a secretar y más o menos después de unas 48 horas el ADN se duplica y más o menos a las 72 horas la célula ya hace proliferación. De tal manera que esta primera parte es como un indicador de que la célula T se activó. Aquí lo vemos, pues, aquí lo vemos ya en una diapositiva resumido, y es que cuando la célula TCD4 está activada, observen, sintetiza y secreta interleuquina 2, ¿no? Y además sintetiza interleuquina, la cadena alfa del receptor de interleuquina 2, que es un receptor multimérico que cuando se le une la cadena alfa a esta cadena beta y gamma, es un receptor que se vuelve de alta afinidad. Y observen que hay una estimulación autocrina, ¿no? Mire, interleuquina 2 con el propio receptor, pero a su vez con otras, ¿no? De tal manera que lleva a que prolifere y que haya un cambio en las moléculas de expresión homing. Y por lo tanto, las células T ya activadas, efectoras, se mueven hacia los tejidos. Entonces, una parte fundamental de la activación de la célula T es que haya tráfico linfocitario, ¿no? Eso ya lo mencionamos en la clase pasada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay activación de la célula T, se apaga el gen
CD62L, que produce a la L-selectina, ¿no? De tal manera, pues, que las células T activadas dejan el ganglio y se van a mover a los sitios de infección donde el antígeno, pues, esté presente. También, por la activación de la célula T, también se requiere la producción de moléculas de superficie celular, ¿no? Como son CD49D y CD44, que se van a unir a moléculas sobre la superficie de las células endoteliales en tejido infectado, como en clase pasada vimos. De tal manera que, en resumen, podemos decir que las células T activadas cambian su patrón de migración de tal manera que migran afuera del ganglio donde fueron activadas hacia las áreas donde son efectivas. Bueno, listo. Veamos entonces cuáles son las funciones de algunas moléculas coestimuladoras. Entonces aquí tenemos la unión CD40 ligando. Esta unión es clave porque participa en la regulación de diversos procesos de activación del sistema inmune. El par coestimulatorio mejor caracterizado es este CD28 con B7, ¿no? CD28, como ustedes ven, pues es una molécula transmembrana que también es miembro de la superfamilia de las inmunoglobulinas y que se expresa en gran porcentaje en las células T periféricas humanas y también incluso en algunas células B activadas. Y B7 comprende al menos dos tipos de moléculas, CD80 y CD86, o B71 o B72, que se expresa sobre APCs como las células B activadas, células dendríticas y macrófagos activados. Esta unión CD28-B7 induce la proliferación y la activación de proteínas de células T, incluyendo al mismo CD28, y en esta vía es fundamental la activación de la fosfatidilinositol 3 quinasa. ¿Cuál es la consecuencia importante de la activación de CD28? Acuérdense que la llamamos la segunda señal. Es que se incrementa el tiempo de vida de los ARN mensajeros, como por ejemplo el de interleuquina 2, que ya sabemos, ¿no? Son fundamentales en el inicio de la activación, ¿no? Para la estimulación autocrina del linfocito T activado y de los vecinos, ¿no? Que también se conoce el nombre de paracrina. Estas TCD4 se pueden volver tolerantes o inactivar cuando esta interacción no ocurre. Así que esta interacción, como lo mencionábamos ahora, es fundamental en la regulación de los procesos de activación del sistema inmune, porque si no se da, pues la célula T no se activa, se vuelve tolerante. Bueno, la otra interacción es B7 CTLA4. ¿Qué sucede con esa interacción? Esa interacción inhibe la señal de activación de CD28 y manda señales negativas o de inactivación a la célula T activada. ¿Sí ven? Como lo muestra aquí. Esta interacción es de activación, pero esta interacción con B7 es de inhibición. Pero eso ocurre, pues, tarde en la secuencia de activación de células T, de tal manera, pues, que es una manera de regular la respuesta. Se apaga la producción de interleuquina 2 y de tal manera, si se apaga la producción de interleuquina 2, se finaliza la proliferación de la célula T, de tal manera que se limita la respuesta inmune, ¿no? Se frena, se detiene la respuesta inmune. Entonces, esta CTLA4 finalmente frena la producción de interleuquina 2, de tal manera que se limita la extensión de la respuesta inmune por un lado y por otro lado lleva a la diferenciación de células T a células de memoria, que es fundamental. Bueno, listo. Pasemos al desarrollo y función de subconjuntos de células TCD4. Esa interacción con patógenos y antígenos con células de la inmunidad innata, pues llevan a que se secreten citoquinas, como lo muestra aquí la
la diapositiva. Estas son células de la inmunidad innata, antígeno, patógeno. Estos se activan, secretan citoquinas y dependiendo de las citoquinas que se secretan, pues las células TCD4 se pueden diferenciar en un subconjunto diferente, como la helper 1, la helper 2, las helper 17 o las T reguladoras, ¿no? Y por lo tanto, finalmente, dependiendo de cuál de estos subconjuntos se active, pues van a tener un patrón de citoquinas específico que van a tener un efecto en particular sobre las células de la inmunidad innata y adquirida efectoras. Por ejemplo, T helper 1 y T helper 2 son generadas por diferenciación a partir de un antígeno de células T helper 0, las cuales sintetizan interleuquina 2, interferón gamma e interleuquina 4. Y células T helper 1 sintetizan interleuquina 2, interferón gamma, factor de necrosis tumoral beta, mientras que helper 2 sintetiza interleuquina 4, 5, 10 y 13. Estas interleuquinas estas células helper 1 y helper 2 tienen un rol fundamental en la respuesta inmune, pero vamos a ver que activan células diferentes, o sea, tienen funciones diferentes. Y lo vemos, ¿no? Entonces, esa es la idea. Miren, si se da esta interacción, aparece interleuquina 4 induce, que es helper 0, se diferencia helper 2, ¿no? Y si se da esta interacción, ¿no? Se secretan estas citoquinas por estas células de la inmunidad innata y se diferencia helper 1 con un patrón de citoquina específico que va a promover inmunidad celular, como vamos a ver ahora, y aquí inmunidad humoral y frente a parásitos, pues, ¿no? Aquí lo decíamos, ¿no? Helper 1 activa citotóxicas, natural killer, macrófagos, inmunidad celular, especialmente, ¿no? Y helper 2, cambio de clase hacia IgE y activación de eosinófilos, respuesta parásita. Todos los antígenos dan lugar a los tres subconjuntos de células TCD4. Bueno, lo que se sabe es que virus y bacterias van a favorecer especialmente activación de helper 1 o diferenciación de helper 1 y alergenos y parásitos diferenciación de helper 2. O sea, ustedes pueden ver que el sistema inmune es capaz de entender cuál es la amenaza que está actuando y entonces le monta la respuesta más apropiada. ¿Cómo se induce preferencialmente la proliferación de uno de los subconjuntos de células TCD4? Bueno, ya lo sabemos. Va a depender de la presencia de citoquinas al momento de la estimulación de la célula T. Si es esta estimulación, se generan estas citoquinas, helper 1. Si es esta estimulación, se te genera estas citoquinas, helper 2, ¿no? Es posible que en condiciones in vitro también hayan factores que influyan sobre eso, pero lo importante es básicamente la citoquina. Factores como concentración de antígenos, ruta de exposición, la afinidad de la interacción, la naturaleza de la PC involucrada. Listo. Hablemos entonces del desarrollo y la función de las células T helper 1. Como vemos, estos patógenos intracelulares como virus, bacterias, y es posible que algunos antígenos propios, ¿no?, llevan a que interactúen con células natural killer, las células dendríticas que sintetizan interleuquina 12 temprano en la respuesta a estos patógenos. Y ellos conducen a que la célula T se diferencie hacia helper 1. Y esa helper 1 a su vez distintivamente produce interferón gamma e interleuquina 2. Observen que el factor de transcripción determinante del linaje que lleva a la diferenciación helper 1 es TBET, ¿no? O sea,
Si se expresa este factor de transcripción TBET, la célula se va a diferenciar hacia helper 1. ¿Cuáles son todos los efectos, ¿no?, de esta diferenciación helper 1? Entonces, activación de macrófagos, incremento de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, o sea, se involucra la natural killer. ¿Para qué? Para destruir bacterias intracelulares. Activación de TDCD8 para destruir células infectadas por virus. Asociada con hipersensibilidad de tipo retardado. Va a haber un cambio de clase hacia IgG3. ¿Por qué es importante IgG3? Ya lo habíamos visto, porque es muy bueno activando el complemento para eliminar bacterias. Y también se encuentra asociada con condiciones autoinmunes como esclerosis múltiple y artritis reumatoide. El desarrollo y la función de las células T helper 2, entonces vemos gusanos parasíticos, alergenos, ¿no? Aparece pues como resultado citoquina interleuquina 4 y se induce la diferenciación hacia helper 2. ¿Cuáles son los factores de transcripción que llevan a la diferenciación helper 2? STAT6 y GATA3, ¿no? Y entonces helper 2 luego secreta esta citoquina, interleuquina 4, interleuquinas 13, que llevan a cambio de clase hacia IgE, ¿no?, y hacia IgG4, y interleuquina 5, que lleva hacia activación de eosinófilos. ¿Cuál es el objetivo? Destruir parásitos en este caso, ¿no?, y respuestas alérgicas, ¿no?, como varios ejemplos, como el asma alérgica. Importante tener presente que las citoquinas producidas por un subconjunto helper inhibe la función de otro subconjunto. Por ejemplo, el interferón gamma producido por helper 1 inhibe la función helper 2, mientras que el interleuquina 4 producido por helper 2 inhibe la función helper 1. O sea, una manera de regular la respuesta. Sin embargo, tener presente que sintetizan, las helper 1 y las helper 2 sintetizan un número de citoquinas en común, como la interleuquina 3 y el factor estimulante de colonia de granulocitos macrófagos en humanos. En ratones la diferencia es mucho más clara. Aquí vemos la tabla comparativa. En paréntesis sería en humanos, ¿no? Entonces aquí tenemos helper 1 en humanos, interleuquina 2, helper 2 no. Interferón gamma en humanos, en helper 1, en helper 2 no. Y al revés, ¿no? En humanos, ¿no?, hay interleuquina por ejemplo, aquí en humanos también hay interleuquina 6, pero en helper 1 en poca cantidad y en helper 2 en más cantidad, ¿no? Entonces, como ustedes ven, hay unas que son exclusivas. Por ejemplo, estas dos son exclusivas de helper 2, estas tres son exclusivas de helper 1, pero estas otras las expresan ambos. Estas en menos cantidad en helper 1 que en helper 2, ¿no? Y hay otras que las expresan en igual cantidad, como interleuquina 3, factor estimulante de colonia de granulocitos macrófagos. ¿Dónde se encuentra predominantemente la célula helper 1? ¿No? En respuesta a muchos virus, bacterias, o sea, eventos intracelulares. En la hipersensibilidad de tipo retardado, en enfermedades como la forma tuberculoide de lepra. ¿Dónde hay preponderancia de células T helper 2? ¿No? En respuestas alérgicas y parasíticas. Esto, por supuesto, es motivo de investigación con el objeto de regular el balance de su conjunto helper 1 y helper 2 para tratar ciertos tipos de enfermedades. Sin embargo, como vamos a ver en próxima clase sobre citoquinas, las citoquinas son pleiotrópicas, es decir, una misma citoquina tiene varios efectos, por lo tanto,
no es tan sencillo, no es un objetivo fácil de lograr y por eso siempre van a encontrarse efectos secundarios. El otro tipo de célula, ya hablamos de helper 1, helper 2, ahorita vamos a hablar de las T colaboradoras 17, ¿no? O las helper 17, que sintetizan y secretan interleuquina 17A, F, interleuquina 21 e interleuquina 22, que ojo, son citoquinas proinflamatorias y especialmente en mucosas. Por supuesto, ahorita están investigando con este COVID-19 por qué parece que en estos pacientes que hacen estas complicaciones generadas por la tormenta de citoquinas, parece que es por estas células de helper 17, ¿no? Entonces están investigando ya algunas drogas para tratar de evitar la activación desenfrenada pues, de las helper 17. Interleuquina 17 tiene esta particularidad y es que estimula muchas células del sistema inmune innato, especialmente pues recluta y activa neutrófilo en sitios de inflamación y células no inmunes como endoteliales y epiteliales que también sintetizan interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral que llevan pues a una mayor respuesta inflamatoria. Interleuquina 22 activa muchas células del sistema digestivo y piel, activando la respuesta inflamatoria e induce a que las células de la piel produzcan péptido antibacteriano. Entonces ustedes ven el HELPR-17 muy asociado a citoquinas proinflamatorias y respuesta inflamatoria. Aquí vemos pues cómo es el desarrollo y función de las células HELPR-17. No se conoce bien la mezcla de citoquinas que conduce a la diferenciación de T HELPR-17. Se proponen estas, ¿no? Factor de necrosis tumoral beta, más interleuquina 21, más interleuquina 6, interleuquina 23, producto pues de estos, ¿no? Especialmente bacterias extracelulares, hongos y algunos antígenos propios. Y que entorno de citoquinas lleva a que la célula T se diferencia de HELPR-17, que ya sabemos se caracteriza por producir interleuquina 17 y 22, y a promover respuesta inflamatoria como desactivación de células epiteliales y neutrófilos, ¿no? Observen que el factor de transcripción involucrado en la expresión HELPR-17 o en la función HELPR-17 es el que se llama ROR alfa, ¿no? Estas células pues están involucradas, como ya mencionamos, a respuesta a bacterias extracelulares como estas bacterias y estos hongos. Se ha descrito también en condiciones autoinmunes como artritis reumatoide, ¿no? Enfermedad intestinal inflamatoria, psoriasis, ¿no? Y expresan altos niveles del receptor activador del ligando, el K-beta, que se asocia, y ojo con esto, destrucción de hueso en lesiones inflamatorias, que es típico pues de la artritis reumatoide y también a pérdida de dientes en enfermedades periodontales. Pasemos al otro tipo de células T, las que llamamos células T reguladoras, que son heterogéneas. Se dividen pues en las inducidas y en las naturales, ¿no? Ambas expresan el factor de transcripción FOXP3, que es típico de ellas, y también expresan en común CD25, cadena alfa del receptor interleuquina 2, que acuérdense, forma pues un receptor de alta afinidad, y también CTLA4. Recuerden que CTLA4 tiene que ver con señales de inhibición, ¿no? Las T reguladoras inducidas se desarrollan en la periferia a partir de células T vírgenes en presencia de factor de crecimiento tumoral beta, que se sabe lo pueden producir muchos tipos celulares diferentes. Y las T reguladoras naturales se desarrollan en el timo, son autorreactivas. Como función
clave de las T reguladoras es inhibir o suprimir la diferenciación y la función de los otros subconjuntos de células TCD4 e incluso de células presentadoras de antígenos como las dendríticas y las células B. Entonces aquí tenemos el desarrollo y función de las células inducidas T reguladoras, ¿no? Ya sabemos que es este entorno de citoquina, factor de crecimiento tumoral beta, el que lleva a la diferenciación del linaje de T reguladoras inducidas, ¿no? A partir de una célula T virgen. Y estas, para que se dé estas T reguladoras inducidas, el factor de transcripción que se debe expresar o producir es el FOXP3, ¿no? Que lleva tanto a la formación de IT reguladora como de la natural, de la T reguladora natural. Y también ellas pues producen este factor de crecimiento tumoral beta, esta citoquina, que ya sabemos, su función es suprimir otro subconjunto de células T y APCs como dendríticas y células B. Entonces, en conclusión, con las células T reguladoras, pues, es mediada por la secreción de estas citoquinas, factor de necrosis, factor de crecimiento tumoral beta, interleuquina 10, y es a través de contacto celular directo, ¿no? Juegan un papel en tolerancia y en regulación para antígenos propios y foráneos, o sea, un rol pero súper fundamental. Se ha demostrado que individuos con mutaciones que llevan a la producción defectuosa de FOXP3 carecen de células T reguladoras y finalmente estos individuos desarrollan una enfermedad autoinmune con alergia y enfermedad inflamatoria intestinal que se conoce como síndrome IPEX ligado al X, donde hay una desregulación inmune, hay una poliendocrinopatía y hay una enteropatía. Recordemos pues que la manera de inhibir los conjuntos de células TCD4 es a través de la producción de citoquinas. Entonces, ya mencionamos que HELPER-1 produce interferón gamma, que inhibe función HELPER-2 y también función HELPER-17. Y que HELPER-2 produce interleuquina 4, que inhibe HELPER-1 y HELPER-17. Y las T reguladoras producen factor de crecimiento tumoral beta que inhibe pues a las tres subconjuntos HELPER. El otro tipo de célula T colaboradora se le llama folicular, en el objeto de resaltar que son las que participan en la colaboración a las células B. Entonces reciben el nombre folicular porque la respuesta al antígeno T timo-dependiente ocurre en los folículos de los órganos linfoides secundarios y expresan un factor de transcripción pues muy particular, que es el BCL6, expresan este receptor quimoquina CXCR5 y secretan interleuquina 21. Sin embargo, no se conoce completamente la relación precisa de estas células con el otro subconjunto de células TCD4. Entonces, acuérdense, como son las que están participando en la colaboración con B, entonces la célula B va a estar actuando como una célula presentadora de antígeno. Entonces, aquí tenemos un esquema donde nos muestra que hay una célula B específica pues para una gripa, y un virus de gripa, y captura un antígeno proteico flu usando su inmunoglobulina de membrana BCR, como lo vemos aquí, ¿no? Acuérdense, la interacción es extracelular, ¿no? Con epitopos conformacionales. Y entonces lo invagina. Pero luego de que lo invagina, se procesa por vesículas ácidas y entonces se van a presentar péptidos, como lo ven aquí, ¿no? Sí. Y entonces va a actuar como una presentadora de antígeno, ¿cierto? Recuerden que esta es la vía de las vesículas ácidas, ¿no? Con MHC clase 2. Y luego, ¿no? Se le presentan el péptido ¿a quién? A la TFH, ¿cierto? A la folicular, la T colaboradora folicular, que tiene como particularidad que expresa BCL6 y CCR5, ¿no? De tal manera, pues, que lleva a que estas proteínas se sobreexpresen, que son proteínas que caracterizan la función TFH, o sea,
colaboradora folicular. ¿Dónde se da ese desarrollo? En el centro germinal. ¿Qué hace este factor de transcripción BCL6? Induce la expresión de CXCR5, que es un receptor quimoquina, e inhibe la función HELPER1, HELPER2 y HELPER17, de tal manera que reprime la expresión de los factores de transcripción que caracterizan esos subconjuntos. Ya sabemos que CXCR5 induce a que la célula TFH coopere con la célula B en el centro germinal, ¿no? En ese lugar precisamente, ¿no? En el centro germinal del ganglio linfático, ¿no? Entonces, las interacciones pues comparten muchas similitudes con la de la célula T virgen con CD4, pero, pues, o sea, el modelo de dos señales, contacto MHC péptido TCR y sinapsis inmunológica por contacto pares coestimuladores y adhesivos, ¿no? Pero se involucra en otro tipo de moléculas, como vemos aquí, la ICOS en T, en TFH, e ICOS ligando en célula B. Pero en esencia ese tipo de señales son fundamentales, pues, porque configuran una unión lo suficientemente duradera para que se dé la activación. ¿Cierto? Esto es lo que decimos aquí, que sea una interacción sostenida por varias horas. Lleva pues a que se diferencien ambas células, ¿no? ¿Verdad? Esta se activa, ¿cómo sabemos? ¿No? Se activa, observen. ¿Cuál es el resultado de la activación? Generación de esta interleuquina 21 y del receptor de la interleuquina 21, ¿sí ven? Estimulación autocrina, que lleva a que esta célula sobreviva y prolifere. Y esto a su vez, estas citoquinas, llevan a que el linfocito B se active, ¿no? Y se prolifere y se genere las células plasmáticas secretoras de anticuerpos y las células de memoria. ¿Cuáles son las interacciones clave en el centro germinal involucradas en la cooperación TFH y B? Las interacciones clave, pues aquí las tenemos, ¿no? CD40 ligando en TFH, ¿no? Y CD40 en célula B. B7 en célula B, CD28 en célula T. Células T expresan ICOX en el centro germinal que interactúa con ICOX ligando expresado por célula B, que es el otro. Estas interacciones, ya sabemos, pues regulan positivamente la síntesis de estas citoquinas TFH y finalmente da lugar a esta activación de las células B con estas células efectoras y células de memoria y lo mismo esta activación de la célula TFH. ¿Cuál es la cooperación de las células? ¿En qué termina la cooperación de las células TFH y B en el centro germinal? En que se genera interleuquina 21, ¿no? Que promueve la proliferación y la sobrevivencia de las células TFH y de célula B. Se genera interleuquina 4 que promueve el cambio de clase hacia IgG4 e IgE, ¿no? Y también interferón gamma, ¿no? Interferón gamma, que promueve el cambio de clase hacia IgG3, que activa el complemento. Cuando aparece una mutación en CD40 ligando, de tal manera que ese CD40 ligando no es funcional, pues no hay cambio de clase. Como no hay cambio de clase, aparece un síndrome que se llama el síndrome del hiper-IgM ligado al X, o sea, este gen, el CD40 ligando mapea en el cromosoma X. Sin embargo, hay otra mutación en esta enzima, en la AID, que se llama la citidina deaminasa inducida por activación, que media la recombinación de clase y también, por supuesto, va a conducir a la producción predominante de IgM. O sea que hiper-IgM puede darse por mutación en genes diferentes, ¿no? Que están involucrados
por supuesto, en el cambio de clase. Los individuos que carecen de producto génico ICOS funcional no desarrollan centros germinales centrales y por lo tanto esto es muy grave porque hay una profunda inmunodeficiencia, de tal manera que no se van a producir cantidades importantes de IgG, de IgA o de IgE. Muy bien, es muy importante para que se dé la colaboración T-helper con la célula B, este concepto entenderlo, el de reconocimiento ligado. ¿Qué es lo que dice? Que ambas células deben responder a partes de la misma estructura de la molécula. Es decir, el reconocimiento ligado garantiza que la cooperación sea específica para el mismo antígeno, aunque respondan a diferentes epítopos del mismo antígeno. La gráfica lo muestra mejor. Mírenlo aquí. Aquí tenemos esta proteína, aquí este es un epítopo que, como ustedes ven, es accesible, es conformacional, por lo tanto puede interactuar con la inmunoglobulina de membrana, ¿verdad? Y la APC, cuando procesa esta proteína, pues lo fragmenta en péptidos y resulta que aparece este epítopo, el A, ¿no? Que se lo va a presentar al linfocito que tenga especificidad para el epítopo A. Pero por supuesto, como esta célula B también actúa como APC, ella lo va a procesar y también va a producir el epítopo A, de tal manera que se pueda dar la cooperación entre la célula B, MHC, clase 2, péptido A, con el receptor de célula T, ¿no? Observen que se dice que están ligados, que el reconocimiento es ligado porque hacen parte de la misma proteína, ¿no? ¿Sí? Toda esta es la proteína y aquí está el péptido lineal generado por el procesamiento y este es el epítopo conformacional que lo reconoce el linfocito, la inmunoglobulina de membrana del linfocito B. Esa propiedad se ha utilizado para la generación de las vacunas conjugadas con el objeto de transformar una respuesta timo-independiente en una respuesta timo-dependiente. Entonces, hay organismos que inducen respuestas timo-independientes, como son la hemófilo influenza y la Streptococcus pneumoniae, que pueden causar en niños pequeños meningitis e incluso una neumonía fatal. Y básicamente la respuesta que se les monta a ellos, a estos bichos, es una respuesta fuerte de IgM. Pero hasta que el niño no alcance 1 o 2 años, no desarrollan células B de zona marginal y por tanto no pueden producir IgM protectores, lo que los vuelve vulnerables a infección. Entonces, ¿cuál es la estrategia de la vacuna conjugada? Entonces, la estrategia es utilizar el principio de reconocimiento ligado. Esto fue utilizado hace más o menos 25 años y con eso pues se ha podido disminuir de manera muy importante el número de muertes por estas infecciones. Entonces aquí lo vemos, ¿no? Mírenla. Esta es el polisacárido, ¿no? Que genera respuesta timo independiente, ¿verdad? Y si hay respuesta timo independiente, no hay respuesta de memoria. Por lo tanto, no hay cambio de clase, ¿no? Por lo tanto, lo único que se produce es IgM, ¿verdad? Ahora, en la vacuna conjugada, ¿qué es lo que se hace? Este es el polisacárido y se le une una proteína transportadora. Proteína transportadora. De tal manera que esto queda como una sola molécula. Hay un reconocimiento ligado, ¿sí? Entonces, la célula T colaboradora, ¿no? A través del procesamiento del péptido, la célula T colaboradora lo va a reconocer, ¿no? Y en la célula B, en la interacción colaboradora con la célula T colaboradora, ¿no? Va a poder hacer cambio de clase por la acción de las citoquinas generadas por la T colaboradora, ¿no? De tal manera que se volvió una respuesta timo-dependiente por la participación de la T colaboradora, ¿no? Y por lo tanto puede haber cambio de clase. Muy bien, entonces finalmente pasemos a las células TCD4 de memoria, ¿no? Que ya sabemos que se generan pues
como consecuencia de la estimulación antigénica, las células TCD4 proliferan pues mucho, pero la mayoría de las células activadas mueren por mecanismos apoptóticos y una fracción de ellas sobreviven que terminan formando las células de memoria CD4, antígeno específicas, faltó decirle aquí. El tamaño clonal de esta población pues es más grande que el tamaño de la población no cebada, ¿no? Lo que contribuye a una mayor efectividad en la respuesta secundaria. Ese es el objetivo de las vacunas, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Para poder que cuando aparezca el bicho la respuesta sea lo totalmente contundente. Células de memoria expresan moléculas pues que las tipifican a ellas, que son exclusivas de ellas. Por ejemplo, hay un aumento en la expresión de CD40, hay una disminución de la L-selectina, CD62L, hay cambios en la fosfatasa de membrana CD45 que mencionamos ahora, que parece que se cree cambio CD45 de forma RA, que es típica de T virgen, a la RO, que es la típica de T de memoria. ¿Cómo ocurre activación de células T de memoria? Pues ya lo dijimos, ¿no? No va a requerir interacciones coestimuladoras B7-CD28 para completa activación. Y parece que se requiere para que estas células de memoria persistan la presencia, aunque sea muy bajo nivel del antígeno, y que, de hecho, si hay ausencia de ese antígeno, las células de memoria, como algunos estudios indican, morirían. Bueno, muy bien, hasta aquí quedamos. Este es todo lo que teníamos para hoy, para esta clase, perdón. Ahí, disculpen.